Buenos días, buenos días. A ver, seré bueno si sugieren algún ejercicio o quieren que veamos desde el principio para poder... A ver, vamos a sugerirlo del 7, me dicen, sugieren el 7. Ya. Ya vamos por ahí, para ir repasando 16, 18, 6, 11, ¿ya? Ya. Ya, voy a ver eso, ¿ya? Voy a ir en este orden, ¿ya? 6, 7, 11, 16, 18 he visto, ¿ya? Ya, vamos con esas. Vamos a practicar, no aprovechar el tiempo. ¿Ya? Despejar las dudas, que es lo importante. ¿Qué tal chicos? Buenos días, buenos días. Estamos aquí. A ver, vamos a ver los problemitas para ponerlos en conjunto, ¿no? Contexto, conjuntos aquí. Ah, ya. Problemitas de conjunto. Ya. Muy bien. Importante es recordar, ya, como que repasamos y recordamos los conceptos en la solución del problema. En el caso del ejercicio número 6 dice, ¿no? Sean los conjuntos iguales. Los conjuntos iguales. Entonces uno se pregunta, profe, ¿qué son conjuntos iguales? Se dice que dos conjuntos son iguales cuando tienen los mismos elementos sin interesar el orden de estos. Bajo ese concepto, yo voy a determinar igualdades, ¿no? Ajá. Hay que igualar los elementos de ambos conjuntos, uno con otro, no él con él ni él con él, sino así. Ah, ya. Él no podría ser, por ejemplo, lo más sencillo, él no puede ser igual a él, ¿no? Son diferentes, es obvio, entonces él tiene que ser él y él. Ya, entonces, el razonamiento en la 6 es así. Sí. A y B son iguales. Si A y B son iguales, entonces lo que podemos afirmar es lo siguiente. Lo que podríamos afirmar es lo siguiente. Que a al cuadrado más 1 sea igual a 17. Ahora, lo importante es saber despejar, ¿no? 16, entonces quiere decir que A puede ser igual a 4 o A es igual a menos 4. ¿Correcto? O sea, hay dos valores. Y A menos B es igual a 12. Entonces, para cada valor de A que tú le vas a dar aquí, B va a ser un valor. Por ejemplo, si A fuera 4, B sería 4 menos 12, que es menos 8. Pero eso es cuando A es 4. Y cuando A es menos 4, B sería menos 4 menos 12, ¿sí? Menos 16. Entonces, importante es entender aquí que va a salir una pareja de valores de A y B dependiendo del valor que consideres para A. De esta manera. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que la suma de A con B podría ser A más B, que es lo que piden, ¿no? Menos 4 o A más B sería igual a menos 20. ¿Cómo salieron estos valores, profesor? De reemplazar los valores de A en la siguiente igualdad, porque A puede tomar dos valores. Profesor, ¿y por qué A sí puede ser negativo acá? Porque no hay ninguna condición para las variables que están dentro del conjunto. Importante es recordar que en conjuntos trabajamos dentro de los reales, salvo me restrinjan, ¿no? Conjuntos numéricos para los elementos o para las variables. Si acá me hubieran puesto, por ejemplo, aparte, ¿no? Si A es mayor que 0. Entonces, si A fuera mayor que 0, ya no hay dos posibilidades, solamente hay una. Tomas el valor positivo. Va a depender de la condición que te den el problema. Entonces, A es igual a 8, perdón, A es igual a 4, entonces B vale menos 8 luego de reemplazar aquí.
Y cuando tú reemplazas aquí menos 4, despejas y B te sale menos 16. Eso quiere decir que juntando estos dos valores la suma sería menos 4 y para esos dos casos. No puedes combinar, esto no se puede combinar. Recuerdo que un alumno me dijo, profe, ¿y si fuera el con? No, porque este es el valor que se obtiene cuando A vale 4. Y este es el valor que se obtiene cuando A vale menos 4. ¿Ya? Entonces, uno de los dos debe aparecer en las alternativas. Correcto. Que es menos 20, me parece, ¿no? Ya, esa es la idea en el 6, por si acaso. En el caso del ejercicio número 7, muy bien, reforzamos entonces el concepto. Dice así, dado el conjunto A, tengo un conjunto A, cuyos elementos son 2 y 3 entre llaves, ¿no? Ya está. Vamos a copiar las proposiciones, ¿ya? Y ahí reforzamos los conceptos. Muy bien. Entonces, recordamos la relación de pertenencia y relación de inclusión. Diremos así. La relación de pertenencia es la relación que existe entre elemento y conjunto. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo saber, ¿no? Identificar en el conjunto? ¿Quiénes son sus elementos? Los elementos de ese conjunto A son los siguientes, los que voy a encerrar así punto. Además, los vas a distinguir siempre por la característica de las llaves que tiene el conjunto y los signos de puntuación que están entre estas dos llaves, ¿no? Existen conjuntos que tienen por elementos a otros conjuntos. Se les llama conjuntos de conjuntos o familia de conjuntos. Este es un elemento que a su vez es un conjunto en sí, ¿no? Porque está entre llaves. Eso es por, ¿no? Por el concepto que hemos dado de la representación de un conjunto de forma lineal entre llaves. Pero respecto del conjunto A, él viene a ser un elemento. ¿Sí? Ah, ya. Él es un elemento de A. Teoría. Entonces, debemos de saber que la relación de pertenencia es de elemento a conjunto. ¿Cuánto un elemento pertenece a un conjunto? Cuando forma parte del conjunto. Entonces, solamente cualquiera de ellos dos puede pertenecer. O sea, lo correcto sería decir esto. 2 pertenece a y 3 entre llaves pertenece a. Después, cualquier otra proposición es falsa respecto de un elemento a conjunto de relación de pertenencia. Si yo este 2 lo pongo entre llaves, ya no pertenece. O sea, cualquier expresión distinta a ellos ya no pertenecería. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo no puedo decir que 3 pertenece a. ¿Por qué? Porque no es un elemento de A. Así de simple. El elemento es 3 entre llaves. Ah, ya. O sea, tiene que ser así, tal cual, profesor. Tal cual. Muy bien. Ya está. Eso es relación de pertenencia. Ahora, que lo podemos mencionar en forma plural, sí, ¿no? Yo puedo decir que 2 y 3 pertenecen al conjunto A. 2 y 3 entre llaves, hay que hablarlo bien. Listo. Eso es pertenencia. Ahora, repasemos rapidito acá la inclusión. La relación de inclusión es la relación que existe entre conjuntos. Dice la teoría que un conjunto está incluido en otro cuando todos sus elementos le pertenecen al otro conjunto, ¿no? Eso dice. Ah, ya. Una manera gráfica como el alumno recuerda es esta, ¿no? Ah, ya, profe, es así entonces, ¿no? Cuando uno está dentro del otro, dice. ¿Es verdad? Yo puedo decir aquí que B, el conjunto B está incluido, ¿no? Pero el concepto que hemos dado precisamente, ¿no? Refuerza lo que está acá. Porque si el conjunto B tuviera los elementos 2 y 3, ya, por ejemplo, 2, 3 y 4, entonces decimos que B está incluido en A. Entonces, si yo pongo así, ¿no? Los elementos del conjunto B son 2 y 3.
Entonces, y el conjunto A es 2, 3 y 4. Entonces, es correcto decir que 2 y 3, que son los elementos de B, pero entre llaves, ¿no? O sea, el conjunto está incluido, ¿no? De ahí que decimos, ¿no? Dentro de una proposición, cuando me den un conjunto, y me digan, pues, que están incluidos en el conjunto A, entonces, lo que podemos manejar nosotros es esto, ¿no? Si un elemento X, cualesquiera, ¿no? Pertenece al conjunto A, entonces yo puedo afirmar con certeza que este X entre llaves está incluido. Tú puedes decir eso. O pueden ser, como te dije, más de uno, ¿no? De manera plural. O sea, si yo tengo dos elementos X y Y que pertenecen a... O sea, esto se lee así. X y Y pertenecen a... Entonces, ¿no? Ese X y Y entre llaves estará incluido. De ahí que dicen algunos de manera práctica, ¿no? Cuando quiero practicar inclusión a partir de los elementos de un conjunto y formar conjuntos que estén incluidos en este conjunto A, simplemente agarras los elementos y los pones entre llaves. Y está incluido. O sea, yo agarro el 2, lo pongo entre llaves, está incluido. 3 entre llaves, le pongo otras llaves y está incluido. Eso es lo correcto. Ah, ya. Tiene que ser siempre unas llavecitas más. Para verlo de una manera práctica, ¿no? ¿Sí? Para que no te compliques tampoco. ¿Ya? Y siempre hay esta, ¿no? ¿Sí? Esta duda o esta observación, profesor. ¿Y el vacío? Bueno, el vacío tiene que ver aquí con la inclusión. Decimos que el vacío está incluido en todo conjunto. El vacío, ¿no? Como para recordar eso también, está incluido en todo conjunto. Entonces, siempre que veas la proposición vacío incluido en cualquier conjunto, eso es verdadero. ¿Está bien? En todo conjunto está incluido el vacío. Ahora, para que tú digas que el vacío pertenece, ¿no? Que está representado por la letra griega phi, tiene que ser elemento aquí. Pues, o sea, debe estar como elemento. Debe estar escrito. Así como está el 2, igualito la letra griega phi. Ahí debe estar escrito para que tú digas que pertenece. Y aparte puedes decir que está incluido, porque siempre está incluido en todo conjunto. ¿Ya? Eso. Entonces, cuando yo leo aquí, 2 pertenece al conjunto A, obvio, pues, porque es un elemento. ¿Ya? 3 entre llaves no pertenece al conjunto A, falso, porque eso sí pertenece. Si es un elemento de A. 2 entre llaves pertenecen, no, pues, no pertenece. Porque no hay ningún elemento de esa forma. Ahora, 3 entre llaves, ¿está incluida? No, pertenece. ¿Y cuándo esto sería verdadero? Cuando el 3, así solito, le quito las llaves, estuviera como elemento, así como el 2, ¿no? Ah, ya. Entonces, esto de aquí está incluido es falso. Profe, o sea que tendría que haber otra llave. Claro, porque en teoría, cuando un elemento pertenece, ese elemento entre llaves está incluido en el conjunto. Si dos elementos, ¿no? Dos elementos pertenecen a un conjunto, ¿no? Entonces ellos dos entre llaves estarán incluidos en el conjunto, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, 2 entre llaves está incluido en el conjunto A. Sí, mira, 2 es el elemento. Entre llaves ya va a estar incluido. Pero aquí dice que no está incluido. Eso sería falso. ¿Ya? Y eso es lo que estamos viendo en la proposición, ¿no? Salvo que ella copió mal. Ya. Entonces, las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, ¿no? Ya, ahí tenemos la respuesta ahí. Ese es el caso. Ah, me dijeron la 11, 16, 18, ya. Tenemos la 11. 11, 11. Ya, en el caso del 11, ahí lo que hay que tomar en cuenta es, como dije hace un instante, ¿no? El conjunto en el cual trabajamos, nosotros el conjunto numérico mayor en el que se define la teoría de conjuntos es los reales. Por ejemplo, en la teoría de conjuntos no vas a ver el conjunto de los imaginarios o complejos, ¿no? Sino reales, no más. Entonces están los racionales, los enteros, ¿no? Acá dice que n pertenece a los enteros y 0 es menor que n y es menor que 5.
Entonces, desde el punto de vista de la definición del conjunto de los números racionales, entonces lo que vamos a afirmar es eso. Lo primero que debes afirmar es que toda expresión racional, ¿sí?, se define para denominadores diferentes de cero. Entonces, es la restricción que tienes que hacer primero. No puede ser cero. ¿Por qué? Porque si fuera cero sale una cantidad indeterminada, ¿no? No es con lo que trabajamos. Por eso hay que restringir. O sea que n no puede ser 4. Es verdad. Acá dices, profe, pero acá dice que n puede ser 4. Lógico, pues, pero acá dice que no. Hay una incongruencia. Por eso no se toma. ¿Ya? Es absurdo. Entonces yo voy a tomar los valores de n enteros, ¿no?, que estén entre 0 y 5, diferentes de 4. Profesor, una pregunta. ¿Y puedo aplicar diferencia de cuadrados y simplificar? Sí, pero previo se hace la restricción. Ah, ya. Entonces, con esta restricción, tú puedes simplificar. Y decir que n al cuadrado menos 16 sobre n menos 4 es n más 4. Y reemplazas. Acá es 1, 2, 3, 5. Fíjate que no estoy tomando el 4. ¿Por qué? Porque si fuera 4 sale una cantidad indeterminada. ¿Ya? Dicho eso, entonces reemplazas y te salen los elementos. Obviamente, de preferencia, simplifique. Luego de hacer la restricción, simplifique. Esto de aquí sale n más 4 aplicando diferencia de cuadrados. Entonces, estos valores los vas a reemplazar en n más 4 de manera práctica. Y esos son los elementos de P. O sea, en resumen, los elementos de P son los n más 4. Tal que n debe ser distinto de 4 y n debe estar entre 0 y 5. Así finalmente se analiza esta pregunta. 1 más 4 es 5, 2 más 4 es 6, 3 más 4 es 7, 5 más 4 es 9. ¿Ya? No vayas a cometer este error, profe. Y si yo simplifico primero, ya no hay el n menos 4. Sí, pero esa no es la expresión original. Esta es la expresión original, por eso uno restringe. ¿Ya? Igualito vas a analizar en inecuaciones de tipo racional, ¿no? Para determinar conjunto solución. ¿De dónde sale 5, 6, 7 y 9? De reemplazar 1, 2, 3 y 5, ¿sí? Aquí en n más 4. Se vea más práctico, se hemos simplificado. Ya. Dicho esto, entonces, 5, repito, 6, 7 y 9, suma pues. 27 sería la suma, ¿no? Por eso te piden la suma de los elementos. Por eso la respuesta debe ser 27, ¿correcto? Listo. Ya. Veamos el ejercicio 16 entonces. Muy bien, dice. En la heladería Frío Loco se pueden encontrar 4 sabores diferentes. ¿Cuántos pedidos se podría realizar empleando por lo menos 2 de estos sabores? ¿Correcto? Muy bien. ¿Cómo resolvemos eso desde el punto de vista de conjuntos? Ah, ya. Dice, se pueden encontrar 4 sabores diferentes, ¿no? Ya. De helados, ¿no? H voy a poner en la, que es el conjunto, y A, B, C y D sean esos 4 sabores. O sea, lo vemos desde el punto de vista de conjuntos. ¿Ya? Y dice, ¿cuántos pedidos se podría realizar empleando por lo menos 2 de estos sabores? Ah, ya, entonces tú dices, profe, mire, ve lo que voy a hacer, profesora. Yo quiero por lo menos 2 sabores, así que puedo elegir de 3 sabores o de 4 sabores, no de uno solo. Entonces, ¿cómo lo analizo esto con conjuntos? ¿No? Para ser más exacto, con subconjuntos. Entonces, tú vas a hallar los subconjuntos, ¿no?, que tienen un solo elemento, que sería para el ejercicio un solo sabor, y lo único que vas a hacer es restarle al total de subconjuntos, que serían todas las agrupaciones que puede ser de 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y lo restas nada más. Obviamente hay un subconjunto que aquí no me interesa, que es el vacío para la pregunta, dentro de la teoría de subconjuntos. Ah, ya. ¿Cuántos subconjuntos tiene este conjunto? 16. 16. Ya. Por ser pequeño voy a hacer esto, pero en borrador nomás. Ya. Observa. Entonces usted dice, ¿no?
ABCD. Voy a ponerlo así, ¿ya? ABCD, ABC, ABD. Sigo colocando, ¿sí? Para que en otro ejercicio grande lo hagamos rapidito. Y hay uno más grandecito ahí. Vamos a decir ABD, ABC, ABD, ¿sí? BCD. Y ya está. Los de 3, ¿sí? Ya. Y de 2, tú sabes que es AB. ¿Qué más? A ver, de 3 sería así. ABC, ABD, BCD, ¿no? Ya ves. Acá lo pongo, el ACD. Ahí está. AB, BC, CD, AB, BC, CD, está el AC, el AD, el BD, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. Combinatorio de 4 docentos, ¿cuánto es? Sí, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 6. ¿Ya? Uno dice, ya. Eso de 4. Contemos. ¿Cuántos salen en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La respuesta es 11, porque después es como si combinas los 4 sabores, los 3. Pero la idea no es que lo hagas, no es lo recomendable así, si sería un poco largo, pero podemos razonarlo de esta manera. Si yo hallo el total, ¿no? De subconjuntos, A, B, C, D, individualmente, ya básicamente. Ahí están los 16 subconjuntos. O sea, lo que yo te estoy diciendo es que calcules todo, no es que vas a copiar todo, sino por ser el primer ejercicio que hago de este tipo. Entonces, hallas todo y le quitas el vacío y le quitas los unitarios. Y te sale la respuesta de frente, ¿no? Ya. Eso si quieres hallar, ¿no? Lo que te están preguntando. Por eso dice, ¿no? Por lo menos de 2 sabores. Entonces dice, ¿no? ¿Cuántos pedidos se podría realizar empleando por lo menos 2 de estos sabores? ¿Sí? Ya está. Entonces, si yo quiero hacer el número de pedidos, ¿no? Con por lo menos 2 sabores, ¿no? Para simplificar. Entonces lo que tú vas a hacer es esto, ¿no? Números subconjuntos, 2 elevado a la cuarta. Pero ahí tenemos todos los grupos, de un sabor, de 2 sabores, ¿no? Entonces le quitas 4, que son los de un solo sabor. Y le quitas esto. Ya. ¿Esto por quién es? Por los unitarios, un solo sabor. ¿Y este 1 por qué es? Por el vacío. Entonces, la respuesta tendría que ser 16 menos 5, 11. Ya no tienes que ir calculando, ¿no? Decimos que lo calculamos por complemento. Entonces, la misma idea es la misma idea que debes tener para el ejercicio número 18. Es la misma idea. Haz lo mismo en la 18. Hazlo igualito. También dice, ¿no? Adquirir por lo menos 2 de ellos. Entonces, en la 18, profe, ya déjeme a mí nomás, ¿no? Ahora sería como si fueran 18. Ya le entendí, profesor. Entonces, es como si fueran, son 10, ¿no? Sí, son 10 ómnibus. Por lo menos 2 en la 18. Decía 18 por el problema 18 ya. Sería 2 a la 10 menos. Los unitarios serían 10 y menos el vacío. Lo que te sale es la respuesta. ¿Ya? Esa es la idea. Correcto. Muy bien. Entonces ya con la 16 tienes la idea para hacer la 18. ¿Ya? A ver, dice 22, 29, 31. Ya está. Ya. 22, 29, 31. En el ejercicio 5, para que sea unitario, ¿sí?
Los 5 me están contestando acá. Ya. En el problema número 5, para que sea unitario, los elementos deben ser iguales. Igualando los elementos, vas a encontrar la solución. Con cuidado nada más, ¿ya? Vamos con la 22. A ver, recordemos aquí. 22. 22, 29, 31. Vamos por acá. Aquí creo. Puede entrar. A ver, primero vamos a leer. Dice, dados A y B contenidos en un universo, además el número de elementos de A es 20, B es 30, selección, universo, ya, muy bien. Hablan de dos conjuntos, ¿no? Entonces, hacemos esto. Utilizamos nuestros diagramas de B. El número de elementos de A es 20. El número de elementos de B es 30. El universo tiene 45 elementos. Y con esa condición me piden el número de elementos de la diferencia simétrica. Más el número de elementos del complemento de la unión. ¿No? El complemento de la unión, sí. Eso nos pide. Entonces, recordemos. ¿Ya? La diferencia simétrica nos piden, ¿verdad? Ah, pero el número de elementos de intersección es 10. Se me está olvidando. Y acá es 10 entonces, acá es 10, aquí es 20. Como todo es 45, entonces acá es 5. El número de elementos de la diferencia simétrica sería 30, ¿no? La diferencia simétrica es esta parte. Y el número de elementos de A unión B complemento, ¿sí? El número de elementos del complemento sería acá, pues, ¿no? Si esta es la unión, el complemento está. O sea, la respuesta sería 35 para este caso, ¿verdad? Listo. 29 y 31, veamos aquí, a ver. Dice, se tienen dos conjuntos A y B, de las que la unión de A y B tiene 24 elementos. El número de elementos de A es la tercera parte del número de elementos de B. Los elementos comunes de A y B son la mitad de los elementos no comunes. Hallar el número de elementos de la intersección. Muy bien, vamos con acá a la derecha, 29 y 31, ¿no? Ya, vamos por aquí. 29. Se tienen dos conjuntos A y B, tales que la unión de A y B tienen 24 elementos, ¿sí? Los elementos comunes de A y B son la mitad. Ya. Vamos entonces solamente a dibujar. Vamos a hacer un conjunto referencial. Aquí. Vamos a indicar nuestro conjunto. La unión de ambos tienen 24 elementos. O sea, la suma de estas tres zonas es 24. El número de elementos de A es la tercera parte del número de elementos de B. El número de elementos de A es la tercera parte del número de elementos de B. ¿No? Los elementos comunes de A y B son la mitad de los elementos no comunes. Ajá. Ya, muy bien. Entonces, esto es la mitad de los no comunes. ¿Correcto?
Ya, vamos a colocar así, ¿no? Mira. A, X, B voy a colocar. Bueno, puedes poner A, B y C también, no hay problema. Ya. Entonces, si yo coloco esto, entonces A más B es 2X. ¿Correcto? Porque dice que los comunes son la mitad de los no comunes. Ah, ya. O sea, la unión sería 3X, algo así. Ya, pero dice que el número de elementos de A es la tercera parte del número de elementos de B. El número de elementos de A, ¿no? Ah, ya, el número de elementos de A, o sea que A más X es la tercera parte. Ah, ya, pero la unión tiene 24 elementos, ¿no? Ya, si la unión tiene 24 elementos, entonces ya podríamos decir cuántos hay entre la suma de los dos, ¿ah? ¿No? Pues sería 3X es 24, X te sale 8. Ah, ya. Ya. Muy bien. Entonces, si yo quisiera plantear esto, ¿sí? Esto sería así, ¿no? Ah, ya. X más B, número de elementos de B es el triple de Y. Y ya sabemos el valor de X, ¿no? Decimos que si A más B es X, 2X más X debe ser igual a 24. Pues ese es dato del problema. X vale 8. Se lo he llevado por este camino. Así que sigo. O sea, si X es 8, sería 3A más 3X es igual a X más B, 3A menos B, ¿no? O B menos 3A mejor, sí. B menos 3A, eso es igual a 2X. O sea que B menos 2A. Profesor, pero yo no sé por qué sigue buscando. Profesor, yo no sé por qué sigue operando. Pero lo importante de leer la pregunta, ¿no? Ya está. Ya. ¿Qué te piden, ah? Hallar el número de elementos de intersección. Hace rato, profe. Por lo tanto, el número de elementos de la intersección es 8. Por las puras está pegando, profesor. Te quiere hallar todos los valores por las puras. Ya. La importancia de leer la pregunta, te das cuenta. Ya, 31. Dice así. Sabiendo que un conjunto tiene, o sea, profesor, eso de que la tercera parte debe por las puras. Bueno, para la pregunta sí, para lo que me están pidiendo sí. En la 31 dice, sabiendo que un conjunto tiene 40 elementos y otro conjunto tiene 60 elementos, y además la intersección de ellos tiene 30 elementos, calcular cuántos elementos tiene el conjunto formado por la intersección de los complementos de esos dos conjuntos. Si se sabe que el cardinal conjunto universo de ambos es 120, ¿no? Entonces repito en la 29, ¿no? Yo empecé mi planteo de esta manera, poniéndole X aquí y A y B. ¿Quiénes son los elementos no comunes A y B? Serían estos de aquí, y X serían los comunes. Me dicen que los elementos comunes son la mitad de los no comunes. Ah, ya. Eso decía, ¿verdad? Para que quede claro la solución del 29. Los elementos comunes son, claro, de los no comunes. Entonces, por eso dije, ¿no? Los no comunes que son A más B son el doble de los comunes. Así lo analicé. Pero como dice que la unión, eso es dato, la unión, allá el número de elementos de A unión B, el problema me dijo que era 24. Entonces es ahí donde dije, ¿no? A la suma de ellos 3 es 24. Entonces, pero como A más B es 2X, más X. Entonces ya puedo hallar el número de elementos de intersección. Después queda de lado el dato de que uno es el triple o la tercera parte del otro, porque ya para la pregunta no es necesario calcular nada más. Sabiendo que un conjunto tiene 40 elementos, el otro 60, vamos a ponerle pues acá también. Vamos a poner que este conjunto sea A y tiene 40, el otro es B y tiene 60. Dice que uno tiene 40 y el otro 60. Además la intersección tiene 30 elementos, ¿no? Y el universo dice que tiene 120. Lo dice al final, ¿no?
Al final dice, si se sabe que el cardinal del conjunto universo de ambos es 120. Ya bueno, acá puedo colocar qué cosa. 10. Acá sería 30, acá 60 y 40. Todo es 70, entonces acá fuera es 50. ¿No? ¿Y qué es lo que me piden? Calcular cuántos elementos tiene el conjunto formado por la intersección de los complementos de estos dos conjuntos. La intersección de los complementos. Ya está. Eso me pide. O sea, me están pidiendo esto. ¿Cuántos elementos tiene el conjunto formado por la intersección de los complementos de ambos conjuntos? ¿Sí? El conjunto formado por la intersección de los complementos de estos dos conjuntos. Bueno, sería bueno saber, te lo digo acá como un datito suelto, se conoce como de Morgan. La intersección de los complementos debes saber tú que es igual al complemento de la unión. O sea, la regla práctica es esta. Es como que si tú alucina que factorices alucina, pues no, porque no estamos factorizando el complemento, pero esto se voltea. Eso solamente funciona como unión e intersección. O sea, que hubiera sido unión, entonces la intersección. Ah, ya. Entonces lo único que me están pidiendo es, ¿no? Esto de acá. ¿Cuántos elementos tiene el complemento de la unión? La unión es todo esto, su complemento es lo que está afuera. Correcto. Y es verdad, mira, escucha y observa. El complemento de A, vamos a trabajarlo con esto de frente. El complemento de A sería estas dos zonas. El complemento de B sería estas dos zonas. ¿Cuál es lo común? Porque yo quiero la intersección. También lo puedes analizar de frente, ¿no? Por si acaso, no es que tengo que saber esta propiedad. Yo lo hice como para que se vea más sencillo el hecho de que te estoy preguntando el complemento de la unión, ¿no? Ya de frente. Pero si usted lo practica aquí, el complemento de A serían estas dos zonas. Mira, la intersección es lo común, pues. Y el complemento de B sería estas dos zonas. Entonces, ¿qué es lo común? Lo que se repite. Ah, ya, por eso sería 50. ¿Sí? Por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Ese es el caso de la 31, entonces, ¿no? Ya, no se olvide. Por ahí sugieren la 20, ¿no? La 20, a ver. Retrocedamos a la 20. Ejercicio número 20. ¿Ya? Vamos por aquí, ¿no? 20. Muy bien. Dice así la 20. Se tiene un conjunto universo, conjunto universal, por comprensión, que son los X tal que X pertenece a naturales y X es menor o igual que 90. Tenemos un conjunto A, cuyos elementos son los Y más 4, tal que Y menos la raíz cuarta de Y pertenece a dicho universo, ¿no? Ya está. O sea, yo quiero los Y más 4, tal que pertenece al universo, y el universo son todos los naturales menores iguales que 90. Eso dice, ¿no? Ya. Entonces, rapidito decimos, ¿no? O sea, quiere decir que mi universo, por extensión, sería 0, 1, 2, 3 y así. Hasta el propio 90. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros, ¿sí?, los valores de A? ¿Ya? Muy bien. Entonces, tú lo primero que vas a determinar, ¿sí?, es qué valor le vas a dar a Y para luego determinar los Y menos raíz cuarta de Y. Ojito con eso, ¿sí? Vamos a hacerlo en forma vertical para que me entiendan, ¿ya? Repito. O sea, esto se hace como una especie de tabulación. Importante es entender qué valor le vas a dar a Y. Vamos a hacerlo así. Con todos los que salgan, pues. Vamos a hacerlo así. Así por acá.
De repente por ahí nomás. No haya pita por si acaso. A ver. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es esto, ¿no? Es escoger valores de y tal que y menos la raíz cuarta de y, ¿sí?, pertenece al universo, ¿no? Y los elementos, acuérdate, son los y más 4. O sea, al final esto de acá van a ser los elementos del conjunto, es lo que voy a dar como respuesta. Ahora, tú razonas y dices así, para escoger los valores de y, ¿no?, ¿sí?, tal que me salga dentro del universo, lo primero que debes tomar en cuenta es que este y debe tener raíz cuarta exacta. ¿Por qué tiene que tener raíz cuarta exacta? Porque es la única posibilidad que me salga un valor entero. Observa que los valores de los elementos del universo, ¿no?, son números enteros positivos, bueno, incluyendo el 0, ¿no?, naturales, para ser más exacto. Ah, ya. Entonces tú dices, profe, voy a probar con 0. Entonces sería así, 0 menos la raíz cuarta de 0. ¿Eso qué sale? 0. La pregunta es, 0, ¿no?, porque dice acá, y lo escribo, nuevamente, que debe pertenecer al universo. Entonces tú te preguntas, ¿0 pertenece al universo? Sí, porque hasta el 0 fue el profe. Lo borró un poco, pero... Ah, ya. Entonces ese sí vale. Pero como los elementos son los y más 4, entonces ese valor de y que encontraste sería, ah, ya, entonces acá sería 0 más 4, 4 que sería. Y obviamente sigues con el 1. Ni loco vas a pensar para y valores negativos, tampoco fraccionarios, porque de y no te están diciendo ninguna restricción. Todo esto tiene que ser entero, perdón, natural. ¿Por qué? Porque es un elemento del universo y en el universo puros naturales hay, ¿no? Olvídate de fracción. Piensa en valores que tengan raíz cuarta exacta. Obviamente el 1. Sería así, ¿no? 1, ¿sí?, menos la raíz cuarta de 1. ¿Y esto saldría cuánto? 0. La pregunta es, ¿0 pertenece? Sí. Ahora, no vayas a decir, profe, pero se repite, ¿eh? El análisis, si se repite, es de la variable y no se está repitiendo. Entonces, ¿puede tomar y1? Sí, porque al reemplazar 1 me va a salir esto, un elemento del universo, o sea, pertenece al universo. Solamente que cuando vas a hallar el y más 4, obviamente es 1 más 4, ¿sí? Y así con tranquilidad hallas tus elementos. ¿Para qué te vas a rayar? Obviamente tú piensas en el siguiente número que tenga raíz cuarta exacta, ¿no? ¿Qué otro número tiene raíz cuarta exacta? ¿Sí? 2 a la cuarta, ¿no? Hemos pensado en 0 a la cuarta, 1 a la cuarta, 2 a la cuarta, 16. Entonces el otro valor de y que vas a escoger es 16. Y sería acá, ¿no? 16 menos la raíz cuarta de 16. Pero como esto sale 2, 16 menos 2 es 14. Y tú te preguntas, ¿14 pertenece a este conjunto? Sí. Por lo tanto, y podría tomar 16. Sería 16 más 4 igual a 20. ¿No? O sea, no estamos diciendo que el problema es así al toque que lo vas a hallar, pues no. Yo puedo pensar en todos los sitios, pero rápido, es otra cosa. Lo importante es que entiendas, ¿no?, lo que estoy haciendo, para que tú lo hagas después. Ah, entonces ya sé, profesor. Si ya me entendiste tú que me estás atendiendo, ¿cuál sería el otro valor que le vas a dar a Y? ¿Cuál sería el siguiente valor que le darías a Y tú? Tú que me estás atendiendo y ya me captaste la idea. Claro, ¿no? Tendría que ser el 81. Muy bien, gracias por tu apoyo. Yo ya no sabía cuál seguía. Ya está. Ah, 81. Claro, sería 3 a la cuarta. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a reemplazar aquí. Sería 81 menos la raíz cuarta de 81. Y esto sería igual, ¿sí? Como esto sale 3, 81 menos 3 sale 78. 78, ¿pertenece? Sí, pertenece. 78 sí está dentro de este universo.
Por lo tanto, el valor de Y que estoy dándole es 81. Entonces acá reemplazas 81 más 4, sería 85 el siguiente elemento. El otro valor, ¿no?, sería, por ejemplo, 4 a la cuarta, que sería 256. O sea, tú le darías a Y 256. 256 menos la raíz cuarta de 256, que sería 4, saldría 252. Pero tú ya te das cuenta que él no pertenece, ¿no? O sea, eso ya, por gusto voy a operar ya. No llegas, te pasaste. Ya no van a haber más valores. O sea que hicimos con una de más. Hasta ahí, Pita me alcanzó para probar uno más que no cumplía, ¿no? Ya no hay más elementos. Esto quiere decir que mi conjunto A, por extensión, sería, los elementos son los Y más 4, oye, no por gusto he calculado esto, ¿no? Sí, no vayas a copiarlo de ahora, tienes que copiar los valores Y más 4. Pues esos son los elementos. Y luego te pedían, creo, la suma, si es que no me equivoco, ¿verdad? ¿O no? Ya, ¿cuál es la pregunta? La pregunta era determinar la suma de los elementos del conjunto A. La suma de los elementos del conjunto. Bueno, entonces nuevamente hacemos la sumita. Acá sale 105, 110, 114, ¿no? Listo. Ya. La suma es igual a 114. Fíjate. Ese es el caso de la 20, ¿ya? Bueno, por si les útil voy a tomar una fotito por acá, por si acaso. Un ratito. Ya, ¿alguien sugiere algún otro ejercicio de ahí? A ver, un ratito, voy a borrar aquí rapidito. Vamos a hacer por ahí un par más. Revisando un poquito de conjuntos, ¿no? Aquí. A ver, por ahí sugieren la 49. Veamos entonces esa 49, ¿ya? 49. Dice así, una fábrica ha detectado que de una producción de 1.200 camisas, 40 tenían fallas de confección o de tela.
23 tenían fallas de confección y 30 estaban con fallas de tela. Si la fábrica puede vender las camisas con ambas fallas a 20 soles cada una, ¿cuánto tendrá por la venta de dichas camisas? ¿No? Ah, ya. A ver, veamos pues la 49. Dice. Entonces vamos a plantearlo así, por favor. Ya está. Entonces, vamos a decir que este conjunto sean los que tienen fallas, ¿no? De confección en la tela. Y 23 tenía fallas de confección. Ah, ya. De confección, fallas de tela. A eso se refiere. Se han producido 1200. Vamos a hacerlo, ¿no? Ya. 40 tenían fallas de confección o de tela. Esas 40, la O, acuérdate que la O es unión en conjuntos. Eso es un concepto importante. Y esa intersección, la O para los problemas, para los enunciados, significa unión. Muchos piensan que falla de confección o de tela van aquí y aquí. No, eso es la unión de los tres. Importante es que tengas claro eso, ¿ya? ¿Sí? 23 tenía fallas de confección. 30 estaban con fallas de tela. ¿Ya? Ah, ya, profe. Entonces, si colocamos X, y lo queremos hacer así por ecuaciones, ponle X aquí, los que tienen fallas de confección de tela, entonces pones aquí 23 menos X, 30 menos X, que es una manera de plantear también, ¿no? También lo puedes hacer por diferencia realmente, ¿no? Pero si ya tienes esas tres zonas, la suma te tiene que dar la unión que dice son 40. Ah, 23 menos X más 30 menos X, te tiene que dar 40. Por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ya. O sea, te dicen cuántos tienen fallas de confección, cuántas tienen fallas, ¿sí? De tela. Y entonces acá están las que tienen confección de fallas, fallas de confección, habla bien, fallas de confección y de tela. Ya. Esas las venden un poco más baratas, imagínate, ¿no? Entonces yo quiero saber cuántas saldría, entonces sumas 23 más 30 y le quitas 40, como algunos lo hacen mentalmente, lo cual está bien, es verdad. Entonces saldría 53, 13, ¿no? 13. Ya. Entonces ya sé cuántas tienen, ¿no? Fallas de confección y de tela. Dice, si la fábrica puede vender las camisas con ambas fallas a 20 soles cada una, ¿cuánto tendrá por la venta de dichas camisas? O sea, las que tienen fallas de confección y de tela. Por lo tanto, lo que vas a hacer es multiplicar 13 por 20, lo cual saldría 260. Y eso es lo que vas a obtener por la venta de estas camisas que tienen fallas de confección y de tela. ¿Ya? Ese es el caso de la 49. ¿Estamos? Listo. A ver, por ahí sugerirían de repente otro. ¿No? Sí. Ahí sugieren la 50 y... ¿Qué? De 3 en 3. Ah, ya, 52 y 53, vamos. Ya. Entonces, ¿sí? No te olvides, ¿ya? Entonces, resumen, ¿no? Son 1200 camisas. Entonces, yo he determinado los conjuntos de camisas que tienen fallas de confección. Conjunto de camisas que tienen fallas en la tela. El problema me dice que son 40 camisas que tienen fallas de confección o de tela. Esa O significa la unión. No vayas a pensar que esa O es exclusiva, es decir, ya, yo pensaba que los que tienen fallas de confección o de tela están aquí o aquí. No, no, no. Para que sean estas dos zonas nada más, serían fallas de confección o de tela, pero no de ambos. Así tendría que decir, ¿ya? O solo fallas de confección, solo fallas de tela, ¿no? Ya. Solo fallas de confección o de tela, una de las dos.
Pero cuando dice fallas de convección de tela es la unión de los tres, 40. Pero dice que 23 tienen fallas de confección y 30 de tela. Eso lo anoté acá afuera. Entonces yo le puse X a la intersección, puse 23 menos X aquí, 30 menos X, y la suma tiene que darme 40. Allí X, y cada camisa que tiene fallas de confección y de tela de estas 13, la voy a vender a 20 soles. Por eso multipliqué 13 por 20. La respuesta es 260. ¿Sí? Ya está. ¿Ya? Eso. A ver, veamos la 52. A ver, rapidito. 52. Dice, se rindió 3 exámenes para aprobar un curso y se observó lo siguiente. El número de los que aprobaron los 3 exámenes es igual al número de los que desaprobaron los 3 exámenes, e igual a 1/3 de los que aprobaron solo 2 exámenes, e igual a 1/5 de los que solo aprobaron un examen. ¿Qué porcentaje del total de los alumnos que aprobaron el curso? Si son los que aprobaron el curso, si para aprobarlo es necesario que aprueben por lo menos 2 exámenes. Ya está. A ver, entonces, vamos a plantear aquí la 52. Me hablan de 3 exámenes, nuevamente, ¿no? Entonces acá 3 conjuntos. Ya. Ya, veamos por aquí entonces, rapidín. Dice así. O sea que, profe, rindió 3 exámenes, ¿no? Vamos a decir que los exámenes son A, B y C, ¿no? Examen A, examen B, examen C, para darle un orden. Y se observó que lo siguiente, el número de los que aprobaron los 3 exámenes, ¿no? Los que aprobaron, vamos a poner, los que aprobaron los 3, es igual al número de los que desaprobaron los 3 exámenes. O sea, si acá fuera X, imagínate, acá afuera también dice X. Porque están todos los que aprobaron. Entonces acá están los que desaprobaron los 3 exámenes. E igual a 1/3 de los que aprobaron solo 2 exámenes. Ya. Los que aprobaron solo 2 exámenes, vamos a poner aquí A, B y C minúscula, ¿no? Ya vamos a bajar la cámara para que se vea nuestro planteo. O sea, sería A más B más C. Dice que los que aprobaron los 3 exámenes son 1/3. O sea, quiere decir que esto es el triple, ¿no? Para que se cumpla que es el tercio de los que aprobaron solo 2 exámenes. Y es igual a 1/5 de lo que solo aprobaron un examen. Vamos a poner aquí MNP. O sea, este X es 1/5 de M más N más P. O sea, M más N más P es 5X. Dice, ¿qué porcentaje del total de los alumnos aprobaron el curso? Si para aprobarlo es necesario que aprueben por lo menos 2 exámenes. Es necesario que aprueben 2 exámenes. Por lo menos 2 exámenes. Entonces, acá están los que aprobaron 2 y acá es 3. Entonces, se entiende que mi universo saldría sumando, ¿no? 5X, 3X más 2X, 10X. 10X. ¿Qué porcentaje de 10X va a ser los que aprobaron por lo menos 2? Entonces tú vas a plantear tu ecuación así, ¿no? Profe, pero A más B más X, 3X. Pues, profe, ¿40%? Sí, porque tienes que sumar 3X más X. Estos 3X que aprobaron 2 más los que aprobaron 3. Los que aprobaron por lo menos 2 son los que aprobaron el curso, digamos, ¿no? Y esto lo divido sobre 10X sobre el total y se multiplica por el 100%. Así tú sabes o sacas el porcentaje. Si no, lo haces por regla de 3. Si 10X es el 100%, 4X ya tú sabes que es el 40%. ¿Ya? Y termino rapidito con la 53 por acá, que me están sugiriendo. 53. A ver, ya. Con esa me despido. 53. Dice, en una ciudad el 18% de la población bebe, el 6% son hombres que beben pero no fuman, el 71% no fuma ni bebe, el 42% son hombres que no fuman, el 40% son mujeres que no fuman, el 9% son hombres que fuman, el 9% de mujeres son mujeres que beben. ¿Qué porcentaje son las mujeres que fuman pero que no beben? Ya, entonces hablan de hombres, mujeres, fuman y beben. ¿Por qué fuman y beben, no? O sea, qué malo. Ya, ahora vamos a hacer, estos tipos de preguntas son nuestros conjuntos, disjuntos, y nuestro cuadrito sería así al toque. Vamos a hacerlo más grande, creo, sí.
Rápido, profe. Vamos a poner nuestros subtotales por si acaso. Y acá va el total. Y acá. Y acá. Ahí está. Vamos a plantear. ¿No? Puedes poner hombres y mujeres aquí o aquí. Igual te va a salir. Voy a poner aquí. Hombres y mujeres. Empezaban por qué? Fumando o bebiendo. Bebe, ¿no? ¿Sí? Acá. Bebe, no bebe. Y acá vamos a poner los que fuman. Estos son los que fuman. O sea, lo que está afuera son los que no fuman, ¿no? Clásico, ¿no? Clásica gráfica sobre conjuntos disjuntos. Ahí están todos los conjuntos que quieras encontrar. Obviamente acá está el universo que por porcentaje sería el 100%, ¿no? Poniendo tal cual como es, ¿no? O poner 100 nomás al total. Trabajas con los numeritos, ya no estás poniendo porcentajes. Va a salir lo mismo. Y después es rellenar, con cuidado. A ver, vamos a ver si nos sale. En una ciudad, bajé mucho, ¿se ve? Sí se ve, ¿no? Ahí, ya. En una ciudad el 18% de la población bebe. Los que beben, ese sería aquí, 18%. Todos esos son los que beben. Entonces se supone, profe, 10 por 100%, puedo poner que acá es 82%, sí, si quieres, no estaría mal. El 6% son hombres que beben, pero que no fuman. El 6% son hombres que beben, pero que no fuman. Como esto es el conjunto de los que fuman, acá están los hombres que beben, acá está la intersección, serían estos dos, pero aparte dice 6% son hombres que beben, pero no fuman. Entonces este 6% ya está. 71% no fuma ni bebe, ¿correcto? Ya. Entonces, 71% no fuma. ¿Dónde está eso, profesor? Mira, los que no fuman ni beben, ¿sí? Se supone que estos beben. Y estos son los que fuman. Entonces se supone que acá están este 71%. Vamos a poner así. Claro, porque no te especifica entre hombres y mujeres. Voy a poner así suavecito. ¿No? De ahí lo borro. Pero esas son estas dos zonas. A ver, hasta ahí que podemos colocarlo. El 71% no fuma ni bebe. Dice, el 42% son hombres que no fuman. El 42% son hombres que no fuman. Hombres que no fuman. Ya. Hombres que no fuman. Los hombres que no fuman, ¿sí? Sería, profe, 42% hombres que no fuman sería acá afuera, pero yo acá tengo 6. Entonces acá sería ¿cuánto, profesor? ¿35 puede ser? Claro, porque dice el 42%. Profe, 37. Ya está. Los hombres que no fuman. Eso dice, ¿no? 42% son hombres que no fuman. Los hombres que no fuman. Pero yo ya sabía que 6% era, ¿qué cosa? Hombres, ¿sí? Que beben, pero que no fuman. ¿No? Acá hay un porcentaje de hombres que no fuman también. Ya. Entonces acá tendría que ser 37, puede ser 42. Pero esto es 71, ¿no? Ya, entonces vas rellenando, pues, ¿no? Tienes que estar mirando, pues. 71 menos 37 sería 34%. Y vamos completando. Ya, seguimos avanzando. El 40% son mujeres que no fuman. El 40% son mujeres que no fuman. ¿Dónde están las mujeres que no fuman? Acá están las mujeres que no fuman. Profe, pero ahí dice 40% son mujeres que no fuman, pero acá yo tengo 34, entonces acá debe ser 6. Debe ser el 40. El 9% son hombres que fuman. 9% son hombres que sí fuman. Ya. ¿Dónde están los hombres que fuman? Acá. Por ejemplo, ese 9 se divide así. Hombres que fuman. No te especifican, pues, ¿no? Si beben o no beben. Solamente dice 9% fuman. El 9% son mujeres que beben. El 9% son mujeres que beben. ¿Dónde están las mujeres que beben? ¿Sí? Profe, pero
este de aquí, entonces acá dice 3%. Porque entre estos dos son las mujeres que beben. ¿Listo? Ya. Y con eso, ¿qué porcentaje son las mujeres que fuman pero que no beben? ¿Dónde están las mujeres que fuman pero no beben? Acá está, miren. Este es el punto. ¿Está bien? Y ahí cada donde utilizas este dato. Profesor. Mire, al toque lo hacemos. 6, 6, 12, más 3, 15. Como todo es 18, entonces yo acá debo ser 3%, para que sea todo 18. Pero como entre estos dos eran 9, pues acá pongo 6%. Y así va disgregando poco a poco. Acuérdate que la suma de todo esto es 82%. Ah, entonces tú sumas, y esto era 71, ¿te acuerdas? Más 6, 77. 77%. Más X tiene que ser 82%. Respuesta final, 5%. Entonces, ese es el porcentaje, ¿no? ¿Qué porcentaje son las mujeres que fuman pero no beben? Ese es el porcentaje que representan las mujeres que fuman pero no beben, ¿ya? Bueno, chicos, hasta aquí avanzaremos, aunque sea hemos visto algunos ejercicios un poquito. La intención era despejar algunas dudas. Les agradezco su atención. ¿Sí? Gracias por su paciencia. Será hasta la próxima.